Se habló durante todo el día de ayer y hoy sigue siendo uno de los principales temas el trasplante al que ve sometido el pastor Emilio Abreu en el Instituto de Previsión Social a través de un convenio que tienen con el Ministerio de Salud, porque él no es asegurado de la previsional. Se llegó a hablar mucho sobre este tema. Ayer ya hablamos con el doctor Gustavo Melgarejo de INAT, que nos explicaba que ellos vienen haciendo justamente este tipo de cirugías en el Instituto de Previsión Social mediante este convenio. Esto ya viene de hace un tiempo. Queríamos también escuchar un poco del otro lado, desde el Instituto de Previsión Social también, que nos cuente cómo es este mecanismo que se está realizando, porque mucho se está hablando. Hay una ley, de hecho, que fue aprobada en el año 2020 y sobre eso queremos charlar esta tarde con el doctor Felipe Fernández. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Doctor, un placer estar con ustedes. Gracias por atendernos, doctor. Bueno, se empezó a hablar de este convenio que tiene el Ministerio de Salud con el Instituto de Previsión Social para realizar trasplantes, y en lo que respecta al tema de médula empezó a hablarse mucho más luego de que se mencionara al señor Abreu como uno de los 5 que está ahí pendiente de esta intervención. Esto ya viene realizando hace mucho tiempo, doctor. Este convenio está activo desde el año 2018. Ya son más de 10 personas las que fueron beneficiadas con un trasplante de médula ósea, que el convenio está en base a los trasplantes de médula ósea. Sin este trasplante de médula ósea, estos pacientes hubieran fallecido, porque este trasplante, a diferencia de algunos otros que son para mejorar la calidad de vida, es para salvar la vida. Los pacientes que se hacen los trasplantes de médula ósea tienen riesgo de vida. Este convenio estipula que el IPS tiene que hacer un trasplante de médula ósea a todo paciente que el INAT evalúe con su equipo de hematólogos y determine que corresponde realizar el trasplante y cumpla con todos los criterios que tengan las cláusulas del convenio. En ese sentido, ¿cuáles son los criterios? Nos venía ya mencionando un poquitito, doctor, si nos puede detallar cuáles son los requisitos que debe cumplir el paciente para acceder a esto. El paciente, lo más importante es que sea de nacionalidad paraguaya o paraguaya naturalizada, que es lo que se suele solicitar, y que tenga una enfermedad hematológica que requiera tratamiento y se pueda realizar dentro del Paraguay. Nosotros estamos realizando los trasplantes de médula ósea de adultos, autólogos y alogénicos. Autólogos, hay otros hospitales que están realizando en niños. En IPS se hacen los de adultos, autólogos y halogénicos. Halogénicos son los más complejos, que solo en el Instituto de Previsión Social se pueden realizar en el Paraguay. El único habilitado actualmente es el Instituto de Previsión Social. ¿Y qué es lo principal? Es que tengan una enfermedad hematológica confirmada por su hematólogo y que su única salvación sea el trasplante de médula ósea confirmado y evaluado por los hematólogos del equipo de trasplante del INAT y posteriormente reevaluado el caso por los hematólogos del Instituto de Previsión Social. ¿El INAT solamente evalúa la condición médica o también esto incluye la condición económica y todo más del paciente, doctor? El INAT tiene que evaluar tanto la condición médica como la condición económica del paciente y derivar al IPS. Y luego que se va al IPS, ¿esto tiene otra vez sus días? Las gestiones en IPS es que llega el expediente, se evalúa el caso con los médicos del Departamento de Hematología y Servicio de Hematología y ellos evalúan si cumple con los criterios médicos para realizar el trasplante. Una vez confirmado eso, se deriva al Consejo del Instituto de Previsión Social para que dé su aprobación para realizar este procedimiento. El trasplante de médula en nuestro país para adultos solamente se está haciendo en IPS, doctor. Actualmente, hasta donde yo sé, el año pasado los 29 que se realizaron solo en el Instituto de Previsión Social. A pesar de la pandemia, el año pasado el IPS tuvo un récord de trasplantes a nivel país. Fue el instituto que más trasplantes realizó en el Paraguay, no solo de médula.
En el comunicado que dio a conocer ayer el IPS hablaba que 2021-2022 son 5 los pacientes que serían beneficiados por este convenio de Ministerio de Salud, INAT y el IPS. ¿Estos 5 están siendo evaluados, doctor? ¿Ya hay algún próximo que va a ser sometido a la cirugía de trasplante? Si hay 5 pacientes en plan de trasplante, hay que evaluar si estos pacientes actualmente ya están 100% en condiciones y pueden entrar en esta fecha, y el nivel de gravedad. Porque ¿qué indica para que entre rápidamente un paciente su trasplante de médula? El nivel de gravedad es lo primero. Cuanto más grave la enfermedad hematológica, más alto está en la lista de trasplante el paciente. Sí. Claro. No, claro, por eso se hablaban de los plazos, doctor. Es algo de lo que más se insistió, de lo que más se comentó en las redes sociales. En el caso justamente del señor Abreu se hablaba de estos 8 días. Usted nos explicaba un poco que se tiene en cuenta la gravedad del caso del paciente. La gravedad del caso del paciente. Según me comunicaron los hematólogos encargados del caso, lo del pastor Abreu está también supeditado a la donación que tendría que venir desde el Banco de Alemania, que es donde tendría que estar su donante. No solo dependería del Instituto de Previsión Social, sino también del Banco Mundial de Donantes, que justamente tiene, creo que, un donante compatible en Alemania. Eso es muy importante, doctor. Ya de lo que tenemos entendido, hay ese convenio para el caso del señor Abreu. Ya depende exclusivamente... Eso es para todo Paraguay, claro, no solo para el señor Abreu. Exacto, no me refiero a su caso en particular, nada más cuando hablábamos del donante, de dónde vendría esto. Solamente queda esa parte, doctor, el traslado y todo más para que se pueda someter a la cirugía, o todavía hay otras cosas más que se está analizando en lo que respecta a su caso en particular. Por lo que a mí me comentaron, una de las cosas que tiene que controlar es eso, y evaluar si él está 100% en condiciones de realizar el trasplante todavía. Uno es eso, se consigue el donante, y luego, si el paciente está en ese momento con su enfermedad totalmente inactiva, se puede realizar el trasplante. Ya nos pasó para que pacientes que se consiguió el donante, se le realizaron los estudios estando incluso internados, y activó otra vez su enfermedad hematológica y se tuvo que suspender el trasplante. En este caso tenemos que evaluar si ya está el donante, se consigue la donación, y si está inactiva su enfermedad y está totalmente controlada para poder realizar el trasplante. Doctor, actualmente tienen muchas solicitudes para este trasplante. Para trasplantes de médula sí hay solicitudes, tanto de pacientes asegurados de IPS como de no asegurados. Quiero recalcar, la lista de pacientes la determina un equipo de médicos especialistas que fueron a especializarse a varios países del mundo, incluidos a Alemania, con el máximo especialista en trasplante de médula ósea, y por la gravedad de cada caso se determina quién entra primero o en segundo o tercer lugar en adelante. Y del historial, me imagino ustedes que accedieron, porque la familia también lo hizo pública, del señor Abreu. Él hizo un tratamiento, tengo entendido, en Lituania, se sometió a cirugías también en este país, y luego vino al Instituto de Previsión a probar acá en Paraguay el trasplante del Instituto de Previsión Social. Todo ese proceso, me imagino, doctor, forma parte también de su historial que ustedes analizan actualmente, ¿no? Todos los estudios o procedimientos o trasplantes que se realizan se evalúan para determinar la gravedad de cada caso, y también el estado de su enfermedad, que tan avanzada esté, o si está en remisión y es posible realizarle el trasplante, porque hay veces que la enfermedad está muy grave, estado catastrófico, pero no logramos que remita la enfermedad como para poder realizar el trasplante. ¿Qué significa remita? Que retroceda un poco para que tengamos la oportunidad de realizar el trasplante de médula. Hoy decía, le escuchaba en una radio al doctor Melgarejo mencionar, y volviendo nomás al tema del convenio Salud, INAT y el Instituto de Previsión Social, que tenían al menos 6 pacientes que lastimosamente fallecieron en ese trámite de hacer el convenio. En algunos casos, doctor, reunir las documentaciones requeridas también lleva su tiempo.
Ya en el Instituto de Previsión Social es rápido el trámite. Si se tarda mucho, se tarda 5 días en todo el trámite, entre que va y se hacen las gestiones. Donde se tarda mucho en conseguir absolutamente todos los estudios que solicitan los hematólogos del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante y completar todos los preparativos. Esos 6 pacientes, de esos que habló el doctor Melgarejo, uno de ellos falleció por abandonar tratamiento. Algunos de ellos porque lastimosamente no tuvo remisión la enfermedad. Y anteriormente también en estos pacientes para convenio, como los que actualmente se realizan trasplantes por el seguro de IPS, no tenían todos los medicamentos que tenemos ahora en IPS. Nosotros en ese interín del 2018 al 2021 que estamos, tenemos más medicaciones, como el busulfán, el falam, que antes no había en Paraguay y son extremadamente costosas. Y en espera de que los pacientes puedan comprar esa medicación para poder remitir su enfermedad o llevar a un retroceso para que se pueda trasplantar, algunos fallecieron. No por el proceso administrativo, sino por otras causas. Eso es muy, muy importante de mencionar. Ahora, doctor, es una intervención costosa porque el comunicado del IPS hablaban de que llegan incluso a los 800 millones. Los trasplantes de médula varían desde 200 a 800 millones aproximadamente, dependiendo de las complicaciones. ¿Por qué? Porque un trasplante de médula te puede tardar entre que se trasplanta y se recupera el paciente 2 semanas, incluso a 2 o 3 meses, internado en una sala aislada, en donde solo entra el paciente o el paciente y la enfermera. Incluso nosotros tenemos una sala especial que le decimos la sala con burbuja, en la que el paciente está aislado en una burbuja especial con una ventilación positiva, en donde se aíslan absolutamente todos los... O sea, no ingresa ningún patógeno, ninguna bacteria, ni nada. Está totalmente aislado el paciente, incluso al baño va ahí dentro, sin que entre ni siquiera la enfermera. Se lo maneja totalmente desde afuera. Finalmente, doctor, ¿lo de Abreu ya tiene fecha o todavía no? No se tiene fecha para ese trasplante, al menos a mí todavía no me han comunicado. Correcto, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta charla y por explicarnos un poco también, porque uno va conociendo también quizás temas que no se hablan mucho, ¿no? Le agradecemos por su tiempo y por compartir esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes, bendiciones. Muchas gracias, doctor Felipe Fernández, jefe del Departamento de Trasplante del Instituto de Previsión Social. Algunos temas nada más que resaltar otra vez, Sol. Sí. Hablamos de 5 pacientes, entre ellos Abreu, que están pendientes y que forman parte de este convenio Ministerio de Salud, IPS y la INAT para el trasplante de médula. Nos referimos exclusivamente al trasplante de médula. Decía el doctor también que su caso depende de un donante que tiene que salir de Alemania. De Alemania vendría para el trasplante, para el proceso. Por otra parte, también explicaba, porque hoy se hablaba de 6 personas que fallecieron en ese tiempo de tramitar el convenio, y explicaba varios factores. Decían que algunos abandonaron el tratamiento y cada caso en particular tenía su situación. En fin.